Muy bien. Voy a iniciar con el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y él respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían. Palabra del Señor. Hemos recordado un texto que es realmente usual en el inicio de la Cuaresma, en el tiempo litúrgico de la Iglesia, y cada uno lo conocemos con diferentes tonos, diferentes matices de nuestra propia vida, con la experiencia que Dios nos ha dado a través de un sacerdote, de un diácono, de un obispo, de un cardenal. Hemos escuchado diferentes palabras, pero no sin nunca olvidar que el que fue tentado fue Jesús, que el que respondió a las tentaciones fue Jesús, y respondió por ti y por mí para darnos claridad. Eso tenemos que tener en cuenta, la secuencia o el orden de Dios de las cosas. Jesús vino, se deja bautizar por Juan, después de eso se va ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Después de pasar sus 40 días y 40 noches, enfrenta las tentaciones y las enfrenta ¿cómo? De una manera decisiva. Ante la tentación, somos exhortados a decidir por nuestra vida. Ante la tentación tenemos que dar respuesta, y yo pondría aquí un ejemplo de un juego que conocíamos cuando niño. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Sí? En este caso, la tentación nos pica las costillas, nos perturba la mente y nos pone en la situación de decidir, de dar respuesta. ¿Okay? Vamos a iniciar con el material que la hermanita Lupita nos concedió en su tiempo, y dice que Cuaresma es tiempo de conversión. Para agregar un poco a esta primera pantalla, quisiera preguntarle a ustedes, a cada uno, y quisiera que cada uno
se contestara en su interior qué es la conversión para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que significa la conversión en mí? Tratemos de ser claros y a la misma vez muy sinceros con nosotros mismos. Cuaresma, camino hacia la Pascua. Inmediatamente la Cuaresma nos abre los ojos y nos permite ver el momento más grande y más fuerte que la iglesia celebra, la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida, de la vida a la muerte. Y veámoslo como está. Tratemos de captar esa imagen que está en un lado, de ojos abiertos, conscientes de lo que vamos a vivir, voy a decir, por los próximos 40 días. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes y de ojos abiertos, atentos a lo que voy a vivir y lo que voy a esperar. ¿Ok? Porque esta cuaresma, esta conversión, no se vive sin esas tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y amor. ¿Ok? No hay otra forma de vivir esta cuaresma. No hay. ¿Sí? Tenemos esta definición. ¿Qué es la cuaresma? Es el tiempo litúrgico que marca la iglesia para prepararnos a la fiesta solemne de la Pascua. Es un tiempo de renovación y conversión mediante la oración, la limosna y el ayuno. Estamos viendo estas tres prácticas que la iglesia en la que nosotros vivimos y de la cual nos alimentamos nos invita a practicar. La iglesia tradicionalmente nos dice que hay tres cosas que debemos hacer durante la cuaresma. Y yo hago hincapié en la palabra hacer. Ya se los comenté, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a cambiar la palabra? El ser. Tenemos que ser, ¿ok? Nos vamos a quitar del modo activo, ¿sí? Para interiorizar lo que vamos a vivir, ¿ok? En los últimos años se ha enfatizado demasiado sobre las dimensiones interiores, que la cuaresma trata principalmente de nuestras actitudes, ideas e intenciones. En la práctica tradicional de la iglesia, la cuaresma es acercarse a hacer las cosas que involucran tanto el cuerpo como la mente, es decir, involucran lo interior y lo exterior de mi vida. Las tres grandes prácticas de la cuaresma, oración, ayuno y limosna, son tres cosas que uno hace, pero que uno va a ser el ser. Esto suena un poco extraño, ¿que no es verdad? No estamos impuestos a manejar esa, pero es lo que esta noche vamos a contemplar en este tiempo. Necesito tantita agüita. Ok, continuando en esta presentación, vemos esa palabra contundente, conversión. Cada uno lo hemos respondido, cada uno ya lo hemos enfrentado. Miremos la imagen. Siempre para el ser humano somos una generación de primer impacto, ¿ok? ¿Qué quiero decir con una generación de primer impacto? Que tenemos que ver, ¿sí? Lo que vemos es lo que nos impacta al instante. Miren la imagen que está en un lado. Conversión.
viene del vocablo griego que significa metanoia, cambio de pensamiento o cambio de corazón. Es una llamada a regresar a Dios con un proceso que dura toda la vida, en donde el Espíritu Santo nos impulsa a volver siempre al fundamento de nuestra vida, que es Dios. Aquí hay otra, voy a decir como otra llavita que quiero que también abran ese tesoro en ustedes, porque si tenemos bien claro cuál es nuestro origen, vamos a tener sumamente claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestro fin. ¿Ok? Dice que nos impulsa a volver siempre al fundamento de nuestra vida, que es Dios. El fundamento y el origen van ahí, a nuestra raíz, ¿sí? Y es Dios. Por lo tanto, tenemos que grabarnos en nuestro corazón nuestro origen para poder tener claro nuestra misión. En este tiempo de Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Dice: la ceniza puesta sobre nuestra cabeza simboliza el arrepentimiento y la disposición de comenzar un camino de regreso al Padre. Primero era un camino ¿hacia dónde? Hacia Dios. Y después hacia el Padre. ¿Ok? Vamos viendo esos detalles, vamos a compartir y siéntanse con la confianza de participar, ¿sí? Abriendo nuestros labios, tenemos hambre de que la palabra de Dios entre también en nuestra boca, ¿sí? Para que nos alimente. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en Mateo 6, 1 al 18, son las condiciones y las expresiones de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, que es el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, que es la limosna, y el diálogo filial con el Padre, que es la oración, nos permite, ¿qué cosa? Encarnar una fe sincera. ¿Ok? Habíamos hablado de la fe, ¿verdad? De una virtud teologal. ¿Por qué es una virtud teologal? ¿Quién me puede decir por qué es una virtud teologal? Sencillamente porque viene de Dios y va hacia Dios. ¿Ok? Es el único camino. Viene de Dios y va hacia Dios. Y es la práctica. Una virtud es una práctica. ¿Ok? Dice que la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Y es algo similar al Evangelio de Juan 14, 23. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones, verdades verdaderas o falsas, y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el que viene a nosotros en esta Cuaresma? Gloria a Dios. Él es el que viene a nosotros. Des en cuenta que lo que acabamos de decir, Jesús viene a nosotros, eso se los ha dicho el Espíritu. Sí. Traten de vivir este momento, hermanos, con esa caridad de querer vivir nuestra fe en lo sobrenatural. Elevémonos en este momento, elevemos nuestros cuerpos y nuestras mentes a lo que nos está revelando. Sí, sí siente lo que yo estoy sintiendo, o sea,
Esto no viene más que del Espíritu, ¿ok? Vivámoslo de esa forma. ¿Sí? El boxeador va a entender el lenguaje del boxeo por lo que él sabe del boxeo. El futbolista entiende el lenguaje del fútbol por lo que él sabe del fútbol. El médico por ser médico. ¿Y el cristiano? Porque sabe amar. Porque se deja guiar por el Espíritu. ¿Sí? Vaya, vamos ahí, encontrémosle el corazón a la palabra, ¿ok? Dijimos que Jesús, por el Espíritu, ¿a dónde va? El Espíritu lo impulsa al desierto, ¿ok? Y estamos hablando del Espíritu, ¿correcto? Dejémonos guiar por el Espíritu. Todos tenemos un desierto, ¿sí? Todos no queremos entrar a ese desierto. Y comúnmente lo escuchamos por predicadores, por clérigos, tu suegra, tu hijo en las drogas, tu esposo en el alcohol y cosas de esas, ¿que no es verdad? Muy pocos nos hacen ver el desierto de uno mismo, sí, en la desolación en la que me encuentro, no tanto por aquella tercera persona, sino por mí mismo, que no he encontrado el caminar hacia ese desierto porque le tengo miedo, porque me da miedo entrar ahí, porque no sé qué voy a hacer pisando ese desierto. Dice, en el desierto de la Cuaresma, por la que nosotros queremos pasar, la esperanza es el agua que nos permite seguir en nuestro caminar. La segunda virtud teologal. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por eso es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día. Dios resucita al tercer día. La esperanza, el agua, la fe. Vamos a ver qué nos tiene esta Cuaresma para todos nosotros. Dice, solo el amor nos impulsa a vivir una verdadera conversión. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Las acciones que realizamos primeramente dan frutos en nosotros mismos
y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Esta es una carta de Evangelio de los pueblos, es Evangelio Gaudium, es de los pueblos, ¿ok? Los enemigos del alma buscan alejarnos cada vez más de Dios, pero Dios no se cansa nunca de perdonarnos y de darnos su gracia para volver a Él. No nos cansemos nosotros de recurrir siempre a Dios, al Dios del amor, especialmente en el sacramento de la confesión, porque Él nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Cada año que Dios nos permite volver a vivir este santo tiempo de Cuaresma es una nueva oportunidad de nuestra vida. No la vivamos como otra más. Dispongamos el corazón para tener una verdadera, ¿qué? Una verdadera metanoia. Hermanos, sabemos todos de antemano que ese tiempo que venimos a compartir humanamente es muy corto. Humanamente no pudiéramos cubrir ni una, voy a decirlo de esta manera, ni una centésima parte de lo que pudiéramos conocer del tiempo de Cuaresma. ¿Ok? Por eso desde un inicio les pedí que pidamos al Espíritu Santo que nos agite. Ese Espíritu que todos a través del bautismo ya tenemos para que Él mismo nos guíe desde nuestro interior. ¿Ok? Cada año la Iglesia nos da este tiempo y nos conoce nuestra vida, nuestras diferentes plataformas en las que vivimos, sociales, religiosas, laborales, políticas. La Iglesia se preocupa por darnos el alimento a su tiempo para poder fortalecer nuestros cuerpos débiles y nuestras mentes perturbadas por las tinieblas, por la oscuridad. Por eso este tiempo hay que considerarlo como un tiempo de conversión en el cual, si yo iba caminando hacia allá, alejándome de Dios, la oportunidad es regresar y caminar hacia Dios. Un sentido completamente contrario a lo que había estado viviendo. Y dejémonos ofender por lo que la Cuaresma nos pide. ¿Por qué digo dejémonos ofender? Oiga, hermano diácono, pero ¿por qué me dice que mi mente está en tinieblas y que vivo en la oscuridad? Y todos y cada uno de nosotros tenemos una práctica a nuestro favor de nuestra religiosidad. Cada uno tiene su propia religiosidad, pero el Dios que nos da la vida quiere que todos nos unamos no en una sola religiosidad, sino en Cristo Jesús. Porque ¿quién es el que viene a nosotros? Estaba meditando en días pasados con una profesora directora de una escuela, y en mi compartir le decía, porque nunca hay que olvidar que el que viene a nosotros es Dios y ha querido venir en su Hijo Jesucristo. Esta era una directora de una escuela católica. El Dios Todopoderoso se hace hombre y nos envía a su Hijo Jesucristo, y lo acabamos de recibir en su nacimiento. ¿Sí? Vivimos esa fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesús con el corazón aquí en la mano. ¿Sí? Nuestra acción, nuestra respuesta a esa venida es muy pobre.
Pero como les dije, el Señor nos va a multiplicar el 100 por 1, ¿que no es verdad? Si le abrimos tantito así el corazón al Señor, ¿qué es lo que va a hacer Él? Todo eso va a hacer Él. En los siguientes domingos, las lecturas, la iglesia nos va a ir fortaleciendo en un caminar hacia la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que llevar allí ya? Cada uno de nosotros tiene que enfrentar ese desierto. Y déjense tentar por Satanás, no tengamos miedo. Sí, Satanás va a venir. La mejor manera de que ustedes puedan creer que están viviendo ese desierto que la iglesia nos exige es porque Satanás se va a enfrentar a ustedes. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a responder? Le vamos a responder como Cristo Jesús lo hizo, sin tomar la gloria a nosotros, sin vanagloriarnos nosotros, sino más bien despojarnos de lo que creemos que somos y dejar que Cristo responda por nosotros. ¿Y cómo va a responder Cristo? A la medida de la fortaleza que ustedes tengan en su fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque no se explica, diácono. Es la confianza que ustedes tienen con Jesús. ¿Sí? Pienso que todos aquí son madres y padres. Y en sus hijos ustedes depositaron una confianza como madre o como padre. Y el niño respondía allá afuera con la madurez y confianza que tenía en su padre y en su madre para tal o cual situación. Y ahorita todos tenemos una imagen que le dije a mi hijo: si te pasa esto, le contestas así. Si te preguntan esto, así. Porque ¿qué querían hacer con él? Darle la confianza que ustedes ya tenían. Por eso quise iniciar con este texto de Mateo en el capítulo 4, que les aconsejo que lo vuelvan a leer. Sí. Vuélvanlo a leer para que podamos discernir cómo actúa Satanás en nuestro día a día. Sí. Esto no es para que nos dé miedo, ¿ok? No. Ni quiero también ser un predicador del terror, no. Nuestra realidad de vida es esta lucha constante día a día, sí, con quien quiere apartarnos ¿de quién? De Dios, ¿ok? De Dios. Entonces, busquemos en la Cuaresma ese tiempo de abandono de las cosas, sí, del querer tener, del querer poseer, del querer, y todo es vanidad de vanidades, y todo es inflarnos. Dice, veamos en el otro, ¿a quién? Las necesidades en el otro, en el prójimo, vemos las necesidades de uno mismo. Y a medida que damos, el Señor nos retribuye, ¿ok? Vayamos viendo la Cuaresma no como una disciplina así, al ahí se va. No, es un abandono, es un camino de constante reflexión. Me gusta el suspiro que hace el Señor porque allí debemos de estar, sí. A veces pecamos de ser santos, sí, nos creemos santitos. Y yo vengo todos los días a misa y por mi culpa, pero si no, ya desde cuándo se hubiera acabado la Cuaresma, eso sí lo creo, porque no hay necesidad de volver a vivir esto, sí. Entonces, demos la oportunidad
a que ese cuero viejo se transforme en un cuero nuevo. Sí, como decía, los ordes nuevos no pueden detener el vino nuevo, ¿verdad? Dejémonos que el Señor nos acrisole. En el tema que la hermana Lupita quería compartir era regresar a lo básico. Y regresar a lo básico es como si tuviéramos una nueva iniciación cristiana, un nuevo bautismo, ¿sí? Dice, los problemas actuales en la sociedad, en nuestras familias y con nosotros mismos, creo que no he hablado algo diferente a eso, ¿verdad? He hablado de nosotros mismos, he hablado de nuestra familia y he mencionado las diferentes plataformas en las que nos manejamos nosotros, nuestra sociedad, la política, y hay muchas cosas que no, sí. Dice que quizás nos han hecho quitar la mirada de lo que realmente es importante, la vida eterna. En mi trabajo, a veces platico con personas que tienen hasta 40 años en la iglesia, que tienen una participación que yo la admiro porque hacen un voluntariado grandísimo, pero están todavía en una rectitud de su razón. Nada tiene carácter sobrenatural en estas personas. Hace 3 domingos que el Evangelio nos regalaba las bienaventuranzas, yo se las compartía a una de estas personas y le decía, bienaventurados los que tienen hijos que fueron a la universidad y terminaron y ahora tienen carro y casa. Y esas son las bienaventuranzas de la sociedad, sí. Bienaventurados los que se pueden pagar un viaje a Tierra Santa. Bienaventurados los que viajan 4 veces al año. Pero esas son las bienaventuranzas de nuestra sociedad, las que, ¿qué cosa? Las que nos alejan de lo que realmente es importante. Sí. Entonces, ¿cómo pretendemos vivir nuestra cuaresma si no nos adentramos a las huellas, a los pasos que Cristo Jesús vino a darnos a conocer? Porque Él nos quiere enseñar esa vida eterna, ¿sí? Él se hizo hombre como tú y como yo para darnos a conocer esa vida eterna. Dios te dice hoy, si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías de beber y Él te daría el agua, ¿de qué? De la vida, ¿ok? En 3 domingos vamos a escuchar el Evangelio de San Juan y vamos a ver ese pasaje donde Jesús está sentado en la boca del pozo donde llega la samaritana, ¿ok? Y Jesús le da a conocer quién es Él, porque le dice, yo soy el que te habla, el que te va a dar esa agua viva, ¿sí? Quiero compartirles con ustedes que si empezamos a cambiar nuestra forma de ver el Evangelio, porque aquí dice, Jesús te dice hoy, ¿verdad? Ese episodio tenemos que vivirlo nosotros mismos, ¿sí? Donde Jesús no es que nos adivine,
sino que el Espíritu de Dios, que es el mismo de Jesús, escudriña el fondo de nuestros corazones y sabe cuál es tu vida. Sabe cuál es tu vida y cuál es tu vida y cuál es tu vida. Sí. Dice, Jesucristo quiere llenarnos de su vida gloriosa, que nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Deja que este regalo tenga efecto en tu vida y no te quedes con las cosas pasajeras. Y no sé qué es lo que me dice abajo. Dice, esta frase es del Papa Francisco. El ayuno, ¿qué dice? Prepara el terreno. La oración riega. Pareciera que esas tres prácticas son el fin de un mismo fruto, que no es verdad. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Ok. Si quisiéramos pedirle al Espíritu Santo que viniera y nos dijera qué es lo que está en esa imagen, ¿cómo lo haríamos? Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones. Sí. Porque lo que nos está proponiendo la Cuaresma, ¿qué es? Una nueva vida. La Cuaresma nos está proponiendo una nueva vida. ¿Y cómo va a surgir esta nueva vida? Allí la tenemos en un lado. ¿Sí? ¿Cómo va a surgir? ¿En el ayuno? ¿En la oración? Y en la caridad. ¿Sí? Tenemos unos poquitos minutos y quiero compartir que dejémonos arrebatar por el anhelo, por la necesidad de sentirnos amados. Sí, experimentemos el amor de Dios. Gritémosle al Señor que nos ame. Gritémosle al Señor que tenemos sed, que tenemos hambre. Espero no estarlos confundiendo. Mi necesidad, cuando miro sus ojos, cuando los miro a ustedes, es la necesidad de amarlos. Es una necesidad que nace del interior, sí. Porque sin ustedes, sin el otro, no puede haber nada de eso, sí. Sin lo que yo tengo aquí con ustedes, yo no puedo hacer un ayuno que agrade a Dios. Yo no puedo hacer una oración que se eleve a Dios por intercesión de todos nosotros y de los que nos están esperando en nuestros hogares. ¿Cómo creen que Jesús, al enfrentarse a Satanás, responde? Con esa necesidad de agradar al Padre, con esa necesidad de decirle al Padre
tengo sed de todas esas almas. Y ahorita se me viene a la mente la hermana, la Madre Teresa de Calcuta. La sed de la que le habla el Señor es sed de almas, sed de nosotros mismos. Dejémonos aproximar, dejémonos sentir la cercanía del Espíritu. Tratemos de vivir una vida espiritual, una vida devota donde sobreabunde la fe en Dios, la caridad y el amor. Viene a mi mente y sí lo quería compartir, esto es verdad. He tenido un encuentro con lo que es el evento guadalupano. ¿Sí? ¿Quién conoce este evento guadalupano? ¿Sí? María lleva a su hijo Jesús en el vientre y se da a conocer a un indígena llamado Juan Diego. Estos indígenas eran más inteligentes que yo, para no entrar en detalles. Y moralmente estaban acabados. Su necesidad de vida y sus anhelos de vida ya no los tenían. ¿Sí? No sé si alguien conoce un poquito todo lo que les había pasado. Algunos escritores dicen que en aquel tiempo los indígenas se morían como chinches. ¿Sí? Había una plaga, había una viruela, aparte la conquista de Hernán Cortés, aparte se peleaban ellos mismos porque hay muchas verdades que no conocemos. Y entre ellos decían, le hablaban a Dios y decía: ¿para esto nos creaste? ¿Para morir? ¿Para esto hiciste este mundo, este universo? ¿Para que se quedara así nosotros no tener nada? Con esas palabras no textuales, pero de esa forma le hablaban a Dios. Sí. Y llega María a ellos, pero no llega a ella, sino que Jesús va por delante. ¿Sí? Este es un evento cristocéntrico, puramente cristocéntrico. Por eso en ocasiones siento un poco de celo cuando veo imágenes de la Virgen María que están fuera de contexto, porque lo que se plasmó en esa tilma, los indígenas lo podían leer como si ustedes vieran una foto de su hijo, del más querido, que todos son igual. ¿Sí? Y cuando veo que diferentes cositas, digo, esto es un insulto. ¿Sí? La Virgen María de Guadalupe se muestra a un pueblo indígena, pero también se muestra a los europeos. Los indígenas podían leer el códice, la carta de amor, pero los europeos podían identificarla con el Apocalipsis 12 y 21, se los encargo que lo lean. Sí. Ellos conocían el mensaje bíblico, una virgen rodeada de estrellas. ¿Sí? Y el indígena leía el color, las estrellas, el pelo, las flores, la cinta negra. ¿Qué más? Era las plumas, que eso tiene también su contexto. Ellos leían todo eso, las flores que ustedes llaman, todo eso lo estaban leyendo. Era un códice, ellos no tenían los mismos caracteres que nosotros tenemos, que le llamaban caracteres latinos, no. Ellos eran un códice, ellos eran de una capacidad muy grande. ¿Ok? Ya viene el director, ya me voy. Para terminar esta charla, quiero invitarlos que tomen un momento en el más profundo del silencio que puedan hacer en su corazón
y volver a reflexionar de la conversión que Dios quiere para mí en este tiempo de Cuaresma. Los invito a que cierren sus ojos, invoquen al Espíritu Santo y le pidan en esa necesidad de poder vivir este tiempo de Cuaresma como su Hijo Jesucristo. Abandonémonos en su presencia. Dejémonos penetrar, que nos lleve a ese desierto, a esa tierra árida, a ese lugar donde no hay vida, a ese momento en donde tan solo pensarlo me da miedo, me da coraje y abandono ese momento de poder entrar a ese desierto. Retomemos lo básico de nuestra vida, el amor al prójimo, el amor al más cercano, el amor a aquel que me ha hecho daño, no por el daño que me ha hecho, sino porque Él es también Hijo de Dios. Y recordemos siempre que el que tengo a mi lado, el prójimo, el más próximo, el más cerca, es imagen de Dios. Por lo tanto, tengo que amarlo. Y no puedo amar si no me siento amado. No puedo amar a nadie, es decir, ni a mi esposo ni a mi esposa, si no sé que Dios me ama a mí y con ese mismo amor, yo te amo a ti. Dejémonos llevar por esta tarde, esta noche que está llegando, pero que la luz de Cristo ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Vayamos a buscar en estas prácticas cuaresmales nuestra propia santificación. Y si es posible, de rodillas, pedirle al Señor con todo nuestro corazón ser valientes, no cobardes. Ser valientes y decirle: Señor, quiero ser santo. No tengamos miedo pedirle al Señor nuestra santidad. El Dios que todo lo puede, el Dios que es misericordioso, el Dios que no me necesita a mí, porque Él todo lo puede, pero ha querido que yo sea necesario para Él, porque Él lo ha querido, y de aquí parte toda la voluntad del amor de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Dios Padre bueno, todopoderoso y eterno, te damos gracias por este momento que tú nos has regalado, porque en tu presencia queremos estar. Queremos caminar en tu presencia. Queremos conocerte, queremos amarte y queremos servirte. Queremos entrar en este desierto de amor, en este desierto de fe y en este desierto de esperanza, donde el protagonista no soy yo, sino tú, Señor. Permítenos contemplar nuestro día en día, nuestras miserias de corazón. Permítenos ver nuestro interior para poder dártelo en tus manos.
Santifica nuestras vidas y nuestro caminar, para que el día a día sea para nosotros esa agua viva que tú nos das, esa vida eterna que nos has prometido y que ya no la has dado. Permítenos ser discípulos para imitar a tu Hijo Jesucristo, y que con ayuda de su Santa Madre, la Virgen María, podamos decir sí al amor, sí a la oración y sí al ayuno, y fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente. Todo esto te lo pido en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.